lugar, Virginia Hernández, del Hospital Clínic de Barcelona, nos va a hablar sobre los pósters de cirrosis y sus complicaciones. Bueno, yo primero de todo quería agradecer a la AEH por pensar en mí para esta sesión de pósters, y ha sido súper difícil elegir los pósters que voy a presentar porque yo por mí hubiera presentado todos. Haré cirrosis y también presentaré los de hepatocarcinoma. Respecto a la cirrosis, empezaré con dos trabajos sobre la patofisiología que me han parecido bastante interesantes. Uno es del grupo del doctor Agustín Albillos, que lo que pretende es estudiar el papel que tiene la inflamación de la pared intestinal en la patogenia de la translocación bacteriana, y para ello estudian los 3 niveles de defensa del intestino. Utilizan ratas control, ratas cirróticas con ascitis y ratas cirróticas sin ascitis, y lo que ven es que las ratas ascíticas tienen más sobrecrecimiento bacteriano, más sobrecrecimiento bacteriano y disbiosis, y además hay una mayor correlación directa entre la disbiosis y la inflamación intestinal. Además, estas ratas cirróticas con ascitis tienen alterada la barrera intestinal, tienen una desorganización de Zo1 y de E-caderina y una elevada pérdida fecal de albúmina. Y como tercer nivel estudian que estas ratas ascíticas también tienen una intensa inflamación intestinal, que sobre todo en la lámina propia de las ratas cirróticas, con lo cual con estos datos concluyen que la inflamación intestinal está presente en la cirrosis, sobre todo en la cirrosis avanzada, y que además puede contribuir a la elevada tasa de la translocación bacteriana. También sobre la translocación bacteriana, el grupo del doctor Rubén Francés nos presenta este trabajo, en el cual ellos quieren determinar cuál es la participación de las células T reguladoras en la modulación de la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana, y lo que hacen es un modelo muy bonito de ratón en el que aíslan células T naïf y T reg de los bazos de ratón control, que se las inyectan a los ratones inmunodeficientes que son CAO para RAG1, y después hacen una administración intragástrica de LPS. Cuando analizan estos animales, lo que ven es que aquellos que han sido infundidos con las células Treg tienen una menor permeabilidad de la barrera intestinal y que tienen menos episodios de translocación bacteriana espontánea, y que además estas células, la inyección de estas células Treg incrementa la expresión génica de los marcadores de integridad de la barrera intestinal, con lo cual el desarrollo de estrategias de estimulación de estas células Treg pues puede ser de interés para controlar el proceso inflamatorio en la cirrosis. Varios trabajos también nos hablan sobre el pronóstico en los pacientes con cirrosis. Uno de ellos es el del grupo del doctor Bañares en Madrid, que estudia cuál es la asociación entre los cambios morfológicos hepáticos medidos por el volumen hepático y la progresión de la cirrosis y el desarrollo de hipertensión portal clínicamente significativa. Para esto evalúan 185 pacientes, de los cuales disponen un TAC previo, pacientes cirróticos, y además 108 de ellos tienen un cateterismo de venas suprahepáticas. Lo que ven los autores es que el tener un mayor volumen hepático medido por TAC se asocia a una mejor función hepática y a una menor tasa de descompensaciones, y que además el volumen hepático medido por TAC predice la aparición de hipertensión portal clínicamente significativa en el total de la muestra y también en aquellos pacientes con cirrosis compensados. El grupo del doctor Manuel Romero nos evalúa si la encefalopatía hepática mínima es un marcador subrogado de enfermedad hepática, y para esto hacen un estudio multicéntrico que incluye 320 pacientes con un seguimiento de hasta 12 años, y ellos definen encefalopatía hepática mínima cuando ambos, la frecuencia crítica del parpadeo y el FES, están alterados. Lo que nos muestran aquí es que aquellos pacientes que presentan encefalopatía hepática mínima tienen una mayor progresión de la cirrosis hepática. Además, cuando separan a los pacientes por estadios de la cirrosis en una cirrosis sin varices, con varices o descompensada con uno o más episodios de descompensación, también el tener encefalopatía hepática mínima se asocia con la mayor progresión de la cirrosis.
y además es un marcador subrogado de progresión de enfermedad hepática, especialmente en la cirrosis descompensada, aunque también en la compensada a partir del tercer año es predictor y en la descompensada a partir del primer año. Con lo cual, los test de encefalopatía hepática mínima nos pueden ayudar a identificar pacientes que tienen más riesgo de sufrir una forma más agresiva de cirrosis y de descompensación. También otro trabajo interesante está liderado por el doctor Genesca y que pretende ver cuál es la duración, la relación que tiene la duración del episodio de encefalopatía con la mortalidad a corto, a medio y largo plazo en los pacientes cirróticos, y lo que hacen es analizan 245 pacientes de varios centros con cirrosis ingresados bien por un episodio de encefalopatía grado 2 o más o por una hemorragia digestiva alta. Lo que ven es que la mediana del tiempo de encefalopatía global de la muestra es 48 horas y estos pacientes que tienen una encefalopatía mayor de 48 horas tienen una menor supervivencia. Cuando hacen el análisis multivariado, el MEL y el tiempo de encefalopatía hepática son factores predictores independientes de mortalidad o trasplante, y además, cuando separan por el grado de encefalopatía y le asocian si fue de mayor o menos de 48 horas y en función de la puntuación del MEL, si era mayor o menor de 15, asociado a tener encefalopatía más o menos de 48 horas, también ven que predice la supervivencia. Es decir, que el episodio, la duración del episodio de encefalopatía aguda condiciona la supervivencia a corto, medio y largo plazo, independientemente de la función hepática. Moviéndonos a los pósters que hablan de diagnóstico, os presento este del grupo del doctor Ginés, en el cual lo que pretenden es investigar si la utilidad de un nuevo algoritmo de AKI en la cirrosis hepática, incorporando la medida del Enegal urinario, sirve para el diagnóstico diferencial de la causa de AKI y evaluar el pronóstico. Y para ello evalúan pacientes con AKI mayor o igual a 1B, que persiste el AKI después de 24 horas de buscar la causa y de tratar si hay hipovolemia con albúmina. Y lo que ven es que los valores urinarios en esta población de Enegal, un mayor valor urinario de Enegal se asocia a una mayor necesidad de hemodiálisis, a un mayor ingreso en la UCI, cuando comparan síndrome hepatorrenal con la NTA es superior en la necrosis tubular aguda, y que además los valores más altos están en aquellos pacientes que mueren a los 3 meses o que no acaban resolviendo el episodio de AKI, con lo cual este nuevo algoritmo sería útil y nos ayudaría en el diagnóstico diferencial de la causa de AKI y también a predecir la mortalidad a corto plazo. Yéndonos hacia el tratamiento de la hipertensión portal, tenemos este trabajo del grupo del doctor García Pagán, en el cual pretende evaluar en qué momento y en qué condiciones tenemos que medir el gradiente de presión portal para que realmente sea fiable y que realmente sea el valor que nos predice el pronóstico durante el seguimiento. Para ello, miden el gradiente de presión portal una vez que se coloca el TIPS, el día de la colocación del TIPS, cuando el paciente está intubado y sedado, o en otros pacientes cuando el paciente se despierta de la sedación profunda, y medido a las 24 o 48 horas cuando ya el paciente está en condiciones de estabilidad hemodinámica, y después una medida un mes después durante el seguimiento. Lo que ven los autores en este trabajo es que medir el gradiente de forma inmediata después de la colocación del TIPS es diferente a medirlo cuando el paciente está en condiciones de estabilidad hemodinámica, y que es este valor medido a las 24 o 48 horas el que realmente refleja la medida que se mantendrá durante el seguimiento. Además, también evalúan si realmente el punto de corte de 12 milímetros de mercurio es el que se relaciona con el pronóstico, y como veis aquí es el que realmente protege a los pacientes. De manera que el gradiente de presión portal, cuando se mide el día del TIPS, no clasifica adecuadamente a los pacientes en función del riesgo de presentar descompensaciones de la hipertensión portal, y debería medirse en condiciones de estabilidad hemodinámica cuando el paciente está despierto y como mínimo 24 horas después de la colocación del TIPS.
Una nota optimista sobre nuevos tratamientos es este trabajo que nos presenta el doctor Gracia Sancho y el doctor Bosch, que lo que evalúa es el inhibidor pan-caspasa enricasam en ratas cirróticas. Lo que hacen es, en un modelo de cirrosis avanzada, cirrosis con ascitis por inhalación de tetracloruro de carbono, administran enricasam o vehículo durante 7 días y lo que ven es que se reduce la presión portal en las ratas cirróticas debido a una mejoría de la resistencia vascular. Además, también las ratas tratadas tienen un mejor fenotipo endotelial y reduce la fibrosis hepática. Con lo cual, esta nueva molécula, el enricasam, mejora la disfunción microvascular del hígado cirrótico, lo que nos lleva a una reducción de la fibrosis hepática y a una mejoría de la hipertensión portal. Cambiando ya de tema y yendo hacia el carcinoma hepatocelular, destacar el avance reciente en el tratamiento, y para esto os presento el estudio RESORCE, en el cual evalúa la eficacia y la seguridad del inhibidor multiquinasa oral regorafenib versus placebo en pacientes que tienen un hepatocarcinoma que ha progresado a sorafenib, y lo que hacen los autores es coger a pacientes con hepatocarcinoma con una progresión radiológica documentada y se aleatorizan 2:1 a recibir regorafenib o placebo. Incluyen un total de 573 pacientes. Y como veis aquí, los pacientes tratados con regorafenib tienen una mayor supervivencia, una mediana de supervivencia que pasa de 7,8 en el placebo a 10,6 meses en el grupo tratado con regorafenib, y con unos efectos secundarios que fueron grado 3 o más, graves en un 80 versus un 58% en el grupo placebo, y que hubo que interrumpir el tratamiento en un 10% de los pacientes. De manera que, en segunda línea, el regorafenib mejora significativamente la supervivencia de los pacientes, que los efectos adversos fueron tolerables y que motivaron la retirada del tratamiento en un pequeño porcentaje de los pacientes, con lo cual es una nota también alentadora. Uno de los temas un poco de moda en el carcinoma hepatocelular es el estudio de la inmunidad, y os presento este estudio de la doctora Perugorría, en el que nos identifica la proteína TREM2 como importante participadora en la respuesta inmune innata y adaptativa en el hepatocarcinoma. Ellos utilizan ratones noqueados para TREM2 y ven cómo la inflamación y la proliferación se eleva de forma temprana y además está acelerada en los modelos CAO, y cuando evalúan el desarrollo de hepatocarcinoma ven que la tasa de carcinoma hepatocelular en estos ratones es superior, con lo cual concluyen que el TREM2 frena el inicio de la regeneración hepática y la proliferación de los hepatocitos, y que se presenta como una posible diana terapéutica para el manejo del carcinoma hepatocelular. El grupo del doctor Llobet nos presenta la caracterización molecular de la subclase inmune del carcinoma hepatocelular, y lo que hacen es caracterizar este perfil inmunológico, y ven que el 24% de los pacientes con hepatocarcinoma celular pertenecen a la subclase inmune, que es la subclase que se caracteriza por enriquecimiento de firmas inmunes, presencia de infiltrado inflamatorio y expresión de PD1 y PDL1. Y que además, cuando miran a esta subclase, ven que hay dos subtipos, uno que tiene una respuesta inmunitaria agotada, que es el del 33% de los pacientes, y una respuesta inmune activa en un 67% de los pacientes, y que esto tiene un valor pronóstico, ya que el grupo de la respuesta inmunitaria activa tiene una mejor supervivencia. Yéndonos hacia un estudio ya fase 1-2, el doctor Sangro nos presenta este estudio sobre la seguridad, datos preliminares del análisis interino de seguridad de eficacia del nivolumab. El nivolumab es un anticuerpo monoclonal IgG4 que inhibe el receptor PD1, y al impedir la unión PD1-PDL1 lo que hace es bloquear el silencio inmune y la evasión tumoral que genera esta unión.
En el estudio tienen 4 cohortes de pacientes con un carcinoma hepatocelular avanzado, Child-Pugh, y tienen una dosis en la que una cohorte en las que se escala la dosis y otra de expansión de dosis, en las que se incluyen o pacientes no infectados o pacientes infectados, por virus B, virus C, o pacientes no infectados, incluyendo pacientes que no toleraron sorafenib o que habían progresado a pesar de sorafenib. Y los datos del análisis preliminar interino nos muestran el análisis entre 262 pacientes, en el cual los efectos graves de cualquier grado fueron en un 7% y que motivaron la suspensión del tratamiento fue en un 4%. Son efectos adversos parecidos a los que tenemos con sorafenib, y lo interesante es que mostraron una mejor respuesta global según la escala RECIST. El 50 o 52% de los pacientes permanecieron en enfermedad estable, pero hubo una respuesta parcial en un número importante de pacientes. Además, la mediana de supervivencia en la cohorte de escalada, que ya está analizada la totalidad de los pacientes, fue de 14,3 meses, y que la mediana de la supervivencia fue también elevada tanto en aquellos pacientes que eran naïf a sorafenib o que habían recibido nivo después de sorafenib. Otro tema candente es el tratamiento antiviral. Con los nuevos antivirales, el riesgo de hepatocarcinoma. Este estudio multicéntrico liderado por los doctores Forns y Brooks nos muestra, amplían el número de pacientes del estudio que ya publicaron recientemente en el Journal of Hepatology, nos hacen un estudio retrospectivo nuevamente en el que ahora incluyen 77 pacientes con un hepatocarcinoma tratado en respuesta completa y sin nódulos no caracterizados, que incluye un 95% de los pacientes incluidos eran cirrosis, sobre todo con un carcinoma previo curado BCLC0 o A. Casi todos los pacientes, un 94% de ellos fueron respondedores, alcanzaron la respuesta viral sostenida. Y en esta serie encontraron un 28,6% de recurrencia del carcinoma hepatocelular, y aquí en rojo veis el tiempo entre el inicio de la respuesta del tratamiento antiviral y la evaluación radiológica en la que se confirma la recurrencia. Y aquí nos describen todos los pacientes, los 22 pacientes, qué tipo de progresión tuvieron. En el 18% de ellos se requirió tratamiento sintomático, en el 45% de ellos sistémico o locorregional, y en el 36, tratamiento percutáneo o trasplante hepático. Es decir, que la recurrencia del carcinoma hepatocelular, una vez ampliada también la muestra del estudio previo, sigue siendo superior a la esperable, y estos datos pues constituyen una señal de alarma que se tiene que seguir evaluando. El grupo de la doctora Matilla lo que hace es ver también en una población parecida cuál es la relación entre el tiempo entre la respuesta completa y el inicio del tratamiento antiviral, y para ello cogen una cohorte retrospectiva de su centro con todos los pacientes con hepatocarcinoma asociado a virus C que habían sido tratados con intención curativa y que lograron la respuesta, y cuando vemos la tabla no hubo diferencias respecto a la recurrencia en cuanto a la relación del grado de fibrosis o del estadio tumoral o de las variables basales. Lo que sí que encontraron es que unas cifras parecidas al estudio anterior, en el cual el 25% de esta serie presentaron una recurrencia tumoral, y además vieron que el tiempo entre la recurrencia y el inicio del tratamiento antiviral fue inferior en los pacientes que recidivaron, con una mediana de 6 meses en los que recidivaron versus 18 meses en los que no lo hicieron. Con lo cual aquí nuevamente la recurrencia del carcinoma hepatocelular no es despreciable en pacientes tratados con tratamiento antiviral, y un intervalo corto de tiempo entre la recidiva y el inicio del tratamiento parece que se asocia con este riesgo de recidiva. El grupo del doctor Pascasio Acevedo lo que hace es ver qué pasa en aquellos pacientes que no tenían, es otra población diferente, aquellos pacientes que no tenían antecedentes de hepatocarcinoma previamente y que recibieron tratamiento antiviral, y en esta muestra pues el tratamiento libre de interferón no aumenta el riesgo de carcinoma hepatocelular en estos pacientes.
Y muchas gracias a todos aquellos que me dieron las diapositivas con mucho tiempo y también a aquellos que me hicieron sufrir hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia.